disputan y que serán objeto de debate son los siguientes. El día 23 de junio del 2019, siendo aproximadamente a las 5 horas, al interior de una pieza ubicada en el inmueble de Avenida Salvador Allende 235, luego de sostener una discusión, el imputado Félix Rodrigo Fernández Frías, ya individualizado, y su conviviente y madre de un hijo en común, doña Lisbeth Apurani Paniagua, se trabaron a golpes, donde el imputado la tomó fuertemente del cuello con su brazo para luego proceder a poner una polera en su boca para que no gritara hasta que todo se calmó, volviendo a acostarse. Situación que dura un momento, puesto que la víctima retoma la discusión, golpeando al imputado, quien procede a arrojar a la víctima de la cama, donde se golpearon mutuamente, hasta que el imputado, con intención de matarla, tomó un polerón del hijo de ambos y con el cordón de la capucha procedió a estrangularla hasta que deja de respirar, causando la muerte debido a asfixia mecánica por compresión extrínseca de tipo estrangulación por lazo del tipo homicida. La calificación jurídica que se hace por los acusadores respecto a estos hechos correspondería al delito de femicidio, previsto y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal. En lo que refiere a la participación criminal, de conformidad al artículo 15, numeral 1 del Código Penal, se le atribuye al acusado participación en el delito investigado en calidad de autor del mismo. El grado de desarrollo de este sería el de consumado, le favorece o beneficia la minorante de responsabilidad del artículo 11, número 6 del Código Penal, y la pena que se solicita es la de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, las accesorias legales y la condena al pago de las costas de la causa. En su momento, la parte querellante adhirió a la acusación fiscal y la defensa se reservó a exponer su teoría del caso en el juicio oral. Señor Fernández, usted en su calidad de acusado tiene derecho a este juicio, que es oral, público y contradictorio. Podrá formular todos los planteamientos que estime pertinente para la adecuada defensa de sus intereses por intermedio del abogado defensor que lo asiste el día de hoy. Con él podrá conversar, podrá reunirse o parlamentar con él, no hay inconveniente para ello. El tribunal tiene previsto, ¿cierto?, para tal fin, que se habiliten salas privadas en esta plataforma para que usted pueda conversar con él cuando lo requiera a lo largo del juicio. Dado que estamos todos conectados, para que eso se materialice, basta con que usted lo plantee o levante la mano y le damos la palabra y hace la petición. Lo mismo su abogado si desea conversar con usted, ¿bien? En el único momento en que no podría conversar con su abogado es en el caso que, si usted opta por prestar declaración, en el momento en que sea escuchado y quiera brindar su versión de los hechos, solo si obviamente quiere hacerlo. ¿Bien? Esa es la única oportunidad en que no podría conversar con su abogado defensor. De todos modos, el tribunal, a fin de no entorpecer las declaraciones de testigos o de peritos, tomará las medidas para que cuando converse con su abogado, si así lo desea, se hagan aquellos momentos en que no afecte, ¿cierto?, el normal desarrollo del juicio. Si por cualquier motivo usted desea ausentarse del tribunal para ir al baño, por ejemplo, no hay problema. Basta también que lo plantee y se hacen los recesos, o en su defecto, usted puede ausentarse y cuando se incorpore al juicio, yo le haré saber lo que ha ocurrido durante su ausencia. ¿Bien? Le consulto, señor Fernández, ¿usted ha entendido lo que le he explicado?
Vamos a dar paso entonces a las alegaciones de inicio y se le da la palabra en primer lugar al Ministerio Público. Gracias, magistrado. Su señoría, en este caso en que se ha presentado acusación contra de don Félix Fernández como autor de un delito de femicidio consumado, hay una gran cantidad de testigos de la Fiscalía y también muchos por parte de la defensa. Sin embargo, sus señorías, ninguno de esos testigos es testigo presencial de los hechos por los que se presentó acusación. Este es un juicio, magistrado, en que siguiendo lo que indica el artículo 297 del Código Procesal Penal, es un juicio en que discutiremos acerca de los conocimientos científicamente afianzados. Son los peritos, son las personas entendidas en ciencias médicas quienes van a aportar la prueba de mayor relevancia para esclarecer este caso. Y este caso se esclarece desde la perspectiva del Ministerio Público con una sentencia condenatoria. Porque al interior del dormitorio que el imputado compartía con quien era su pareja, doña Lisbeth Apurani Paniagua, y con quien además tenía un hijo en común, lo cual acreditaremos también, porque es uno de los requisitos importantes que contempla el artículo 390 bis del Código Penal. No había nadie más que ellos y su pequeño hijo menor de edad, de pocos años de edad. Por tanto, los únicos que realmente saben o estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos descritos en la autoapertura son el imputado y la víctima. ¿De qué forma entonces, o cómo el Ministerio Público presenta una acusación en que le atribuye directamente participación como autor en este delito de parricidio? ¿Por qué el Ministerio Público le atribuye al señor Fernández el hecho que dio muerte a su conviviente, a doña Lisbeth, y de una forma específica, utilizando un vínculo y además provocándole asfixia por ahorcamiento de la forma en que aparece descrita? Bueno, el Ministerio Público llega a esa conclusión y se anima a presentar esta acusación, a atribuirle esta participación como autor a raíz de la información que se obtiene. Por una parte, por los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. Ellos son testigos, no son presenciales, pero son testigos, y son personas que acreditarán en su momento que llevan años trabajando e investigando delitos de homicidio. Y van a explicar por qué ellos pueden distinguir entre un suicidio y un homicidio. En segundo lugar, va a declarar también una médico, la doctora Lin Yen Palma, que es médico legista, de hecho hoy día se desempeña en el Servicio Médico Legal de Antofagasta, pero a la época de ocurrencia de los hechos, ella trabajaba como funcionaria de la PDI, de Antofagasta, y en esa condición ella concurrió también al sitio del suceso. Y la interpretación que ella hace, y que va a exponer ante sus señorías cuando le corresponda declarar, da cuenta también que por sus conocimientos médicos, la conclusión es que estamos en presencia de una muerte por terceros y no en presencia de un suicidio. Y por último, sobre este punto, el doctor Carlos Gutiérrez, que es el médico que realizó la autopsia en su momento, va a dar cuenta también de los motivos por los cuales él, al realizar la autopsia, llega a la conclusión que la causa de muerte, que es la asfixia en definitiva por ahorcamiento, en términos sencillos, fue provocada por terceros, descartando de esa forma un suicidio. Es decir, la Fiscalía va a presentar prueba testimonial, en lo pertinente, prueba, que es lo que yo entiendo que va a ser controvertido, prueba testimonial de personas que tienen conocimiento en esta área y de médicos que desde unos como testigos, otros como peritos, van a dar cuenta de los motivos por los cuales ellos estiman que en definitiva estamos en presencia, insisto, de una muerte provocada por terceros y no en presencia de un suicidio.
Y bueno, el único tercero que estaba dentro de aquella habitación cuando doña Lisbeth murió era don Félix Fernández. Y por eso, magistrado, es que a él se le atribuye eh, el ser el autor de la muerte de doña Lisbeth. Por supuesto, este es el centro, este es el meollo, este es el núcleo duro de la prueba de la Fiscalía, pero ciertamente hay prueba testimonial también que va a ser aportada. Los testimonios de los testigos y de los peritos serán también eh, complementados con otro tipo de pruebas, como la prueba fundamentalmente fotográfica, también prueba documental, que van a dar cuenta que los testigos y que la prueba de cargo de la Fiscalía tiene la suficiente credibilidad, veracidad y credibilidad objetiva y subjetiva para ser considerada como base de la prueba de los hechos propuestos en la acusación. Así las cosas, magistrados, perdón, adelantando además que no es un hecho discutido que existían episodios de violencia anteriores entre el acusado y la víctima, de violencia incluso recíproca, y que sin embargo nunca alcanzaron, al menos de parte de la víctima, la entidad suficiente para explicar o para justificar el hecho que don Félix Fernández finalmente le haya dado muerte. Al término del juicio, magistrado, este fiscal estima que resultará acreditado, más allá de cualquier duda razonable, la proposición fáctica descrita en la acusación y en la auto de apertura, la calificación jurídica propuesta, por cuanto probaremos la muerte, ciertamente, de doña Lisbeth, el vínculo causal entre la participación de don Félix Fernández en el resultado, que las acciones que realizó son la causa de su muerte, y probaremos también los elementos que dan cuenta del parentesco entre ellos y que permiten probar entonces la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía, que en este caso corresponde a un delito de femicidio. La misma prueba servirá para probar la participación que como autor, en los términos del artículo 15, número 1 del Código, le cabe al acusado, y por todo ello, es que al término del juicio insistiré en la dictación de un veredicto y una sentencia condenatoria. Eso es, magistrado. Doña Claudia tiene la palabra para su alegato de apertura. Muchas gracias, magistrada. Bueno, ¿qué vamos a apreciar en estos días de juicio que comienzan el día de hoy? Mediante la rendición de pruebas vamos a apreciar y formarnos convicción del desenlace de una espiral de violencia, el cual llega a su punto culmine el día 23 de junio del año 2019. ¿Qué es lo que sucede ese día? Ocurre concretamente lo que en nuestro ordenamiento jurídico se llama un delito de femicidio, el cual atenta en definitiva principalmente contra la vida de la víctima, doña Lisbeth Apurani Paniagua, pero además contra su dignidad como persona, su dignidad como mujer. Una mujer recientemente llegada a Chile, quien ya contaba con antecedentes previos de haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte del acusado en el país de Bolivia. ¿Quién era la víctima? Era una mujer joven, madre de un hijo de 3 años, sin redes de apoyo en el país, desarraigada completamente de su entorno familiar, quien ya previamente había sido su rescate ante episodios de violencia que serán acreditados en este juicio, magistrado, que incluso provocó en algún momento la separación de la pareja. Es una mujer que había sido dañada tanto física y psicológicamente por episodios de violencia grave y vital que se arrastraban desde el país de Bolivia y que en definitiva se traspasan y se concretan en Chile. El femicidio en este caso es el punto cúlmine, como lo acabo de señalar, de la violencia contra esta mujer, una violencia estructural, precedida de ciertas conductas represivas de control y de dominación, que en definitiva afectan al género y que son la vivencia plasmable de lo que es la teoría que habla sobre el delito de femicidio y en definitiva el por qué se instaura en nuestro ordenamiento jurídico. Pero esta violencia que se materializa a través de uno de los delitos más crueles y más graves de nuestro ordenamiento jurídico, no solo atentó contra la vida de la víctima, de doña Lisbeth, sino que también altera completamente la vida de un hijo
que en esa época tenía 3 años, a quien el acusado, en definitiva, al provocarle la muerte a la víctima, lo priva del afecto materno de manera vital, de por vida. Y además afecta la vida del grupo familiar, en este caso a quien represento como querellante. La prueba, su señoría, es concluyente y armónica. Se va a acreditar concretamente, más allá del abstracto que podría señalar en este caso la literatura, que se dan todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la norma jurídica para acreditar que se cometió un delito, y el delito es el que lleva por nombre femicidio. Se va a acreditar la relación de pareja, de convivencia y de vida familiar que existía en este caso entre el acusado y la víctima, con un hijo en común. A través de la prueba documental se va a probar esto, y se va a probar también a través de la prueba científica el ataque de tipo mortal que sufrió la víctima, el arma utilizada, las condiciones de tiempo y espacio, todo esto acreditado, como lo señaló el fiscal, a través de pruebas científicas, de los peritos y de sus declaraciones y de las conclusiones de acuerdo a su expertise que llegaron al análisis de estos antecedentes. Se va a tomar en cuenta también las declaraciones de los testigos, que ninguno puede haber señalado qué es lo que ocurrió en los hechos, pero existen antecedentes de contexto que van a ser importantes para poder dilucidar este caso. También vamos a acreditar las conductas del acusado previas, coetáneas y posteriores. Conducta homicida, ¿cierto? Una conducta dentro del día y la hora y las horas aproximadas en las que sucedieron los hechos, tal como se señala, lo van a señalar, los peritos, y la conducta de una u otra forma posterior a la muerte de la víctima, de carácter fría, inexplicable desde la perspectiva emotiva, que sé que no es el motivo de este juicio, pero no puedo dejar de mencionarlo. Por lo tanto, bueno, y también vamos a acreditar respecto del arma homicida, su señoría, que fue idónea para provocar la muerte de la víctima. Y en este sentido, entonces, se va a acreditar, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia del delito y respecto de la responsabilidad que le cabe al acusado, claramente en su grado de participación, en su grado de ejecución, solicitando desde ya, por esta parte, veredicto de condena hacia el acusado magistrado. Se le da la palabra a don Manuel Espejo para su alegato de apertura. Gracias, magistrado. Señoría, inocencia. Esa es la palabra que esta defensa va a postular. Inocencia de mi representado. Falta de rigurosidad técnica en las técnicas de investigación empleadas por la Policía de Investigaciones. La pérdida de elementos esenciales en este juicio, como por ejemplo el arma homicida, eventual arma homicida. Se extravió, magistrado. No existe el arma homicida. No existe un cotejo científico entre el surco que se encuentra en el cuello de la víctima y el arma homicida, estando el arma homicida. No se cotejó, no se verificó, no se perició. ¿Existían en poder de la Policía de Investigaciones alguna otra línea investigativa? Esa es la pregunta. ¿Se analizaron otras líneas investigativas? No, magistrado. No se analizaron otras líneas investigativas. Este juicio tiene más dudas que certezas, magistrado. La pericia, que efectivamente ya se adelantó como preanticipada por parte del perito Carlos Madariaga, deja más incertidumbres, repito, que certezas, que refuerzan efectivamente la inocencia de mi representado, la nula investigación por parte de los entes encargados de ejecutar una investigación. Aquí, magistrado, lo que existió fue una situación, efectivamente, lo único cierto es que una persona ha fallecido. Efectivamente, no hay testigos presenciales de los hechos y efectivamente
la prueba científica tendrá que hablar en este proceso. Prueba científica que respecto a las pericias no se ejecutaron, no se hicieron. Existen elementos que sí se periciaron y que demuestran que efectivamente existen elementos claros para haber abierto una nueva línea investigativa como es el suicidio. Por ejemplo, magistrado, existen mensajes de textos enviados desde el teléfono de la víctima a la madre en Bolivia, donde da cuenta una suerte de despedida. Existe un papel higiénico. Papel higiénico, magistrado. No estoy hablando de un papel de dureza. Papel higiénico, periciado por Policía de Investigaciones, donde se verifica que la letra contenida en ese papel higiénico, que es una nota suicida, una carta suicida, que establece efectivamente que fue escrita por la señora Lisbeth, la víctima. Fue periciado todo el círculo cercano a mi representado. Mi propio representado fue periciado. No corresponde a su escritura, no es de su mano. Fueron periciadas todas las personas que habitan en la propiedad donde ocurrió el hecho. Fue periciado esta carta suicida, y podríamos preguntar, bueno, la persona está fallecida, ¿cómo se perició? Ahí podrá, obviamente, hablar el perito en su expertise, pero ciertamente se utilizaron documentos escritos por la propia víctima, aportados, y esto es importante, aportados por la propia madre, hermana y hermana de la víctima. Documentos traídos desde Bolivia, entregados a Fiscalía y a su vez entregados a Policía de Investigaciones, que permitieron hacer el contraste para establecer si efectivamente la letra que contenía esta carta suicida, repito, en un papel higiénico encontrado en la habitación donde ocurrieron los hechos, que da cuenta efectivamente que fue realizada esa escritura por las víctimas, carta suicida, y esa situación fue conocida desde el primer momento por la Policía de Investigaciones. Estamos hablando del mismo día 23 de junio del año 2019, hace más de 2 años, que la Policía de Investigaciones estaba en conocimiento de esta prueba, estos antecedentes periciados, y no se abrió una línea investigativa que tratara la situación como suicidio. Se hizo una investigación sesgada del punto de vista de una situación homicida. Y esto es importante, magistrado, porque los hallazgos que realizó el perito que hace la autopsia, consultado en su oportunidad, efectivamente indica que los hallazgos son más coincidentes con una situación de suicidio, más no de homicidio. Pero él indica que en base a lo que pudo encontrar en la autopsia, más la información aportada por el funcionario de la PDI que le indica el modo operandi o la situación como fue fáctica, él determina o concluye que efectivamente fue homicidio, pero sin advertir los hallazgos físicos internos y además externos, magistrado, de la víctima, porque debemos hacer presente que la víctima no tiene ningún elemento de lesiones a simple vista, ni tampoco tiene antecedentes de que haya opuesto defensa. Sus uñas estaban indemnes. Eso también es importante y relevante. Aún así, con esa información de uñas indemnes que el perito indicó que efectivamente es una situación atípica, aún así, Policía de Investigaciones, como es su deber, no abrió, repito, una línea investigativa por un eventual suicidio. Cierto es que si uno se sesga, se cierra y de forma visión de túnel no ve los antecedentes externos, solamente se centra en que fue homicidio, evidentemente va a buscar los antecedentes para reforzar esa tesis, pero ciertamente eso está equivocado. Lo que Policía de Investigaciones tendría que haber aperturado son las líneas investigativas
que podrían haberse dado en el caso, y teniendo antecedentes claros que así lo habían mantenido, debió haber abierto esa línea investigativa. No lo hizo. No se periciaron los antecedentes que fueron encontrados en la pieza. No se periciaron vidrios con eventualmente huellas dactilares. No se periciaron el tipo de sangre que tenían esos elementos. Y todos esos elementos, magistrado, indicará y hará imposible que el tribunal, con un rigor científico y dentro de las reglas de la lógica, para obtener una conjetura, una conclusión, magistrado, será imposible que arribe a un veredicto condenatorio sin pasar a llevar las reglas de las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, magistrado. Hay pericias, como bien se dijo, hay 2 personas en esa habitación, víctima y persona eventualmente, en este caso, el imputado. Nadie más. El elemento científico es de importancia y también el carácter técnico y rigurosidad técnica que haya ejecutado o efectuado las policías de investigación, que para eso están, para investigar, no para buscar solamente de una forma sesgada al culpable. Hay que investigar toda la línea investigativa. Y esa situación nos lleva a este caso, magistrado, que mi representado había estado más de 2 años en prisión preventiva sin que se hayan ejecutado las pericias respectivas que la defensa solicitó. Y en ese entendido, magistrado, ciertamente, repetimos, no se logrará obtener un veredicto condenatorio y en ese entendido vamos a solicitar evidentemente, magistrado, la absolución de mi representado. Entonces, se deja constancia, sobre con efectos de audio, dado las transmisiones que han culminado los alegatos de apertura, por ende también en esta parte ya cesarían las transmisiones del canal del Poder Judicial y vamos a continuar entonces con lo que corresponde a continuación y que tiene que ver con lo que se le hará presente al acusado en torno a lo dispuesto en el artículo 326 del Código Procesal Penal.